buenas noches a todos, bienvenidos a ADN. Bueno, nos vamos encontrando con cosas que empiezan a saltar en distintas provincias argentinas. Un radical, un boina blanca, vicepresidente de la Cámara de Legisladores de Tucumán. Fíjate lo que exponía. Hoy ha presentado un proyecto de declaración para declarar persona no grata a Mauricio Macri. Para el 9 de julio, donde se va a constituir la capital de la independencia, Tucumán. Bueno, lo que dice este legislador es que ha presentado este proyecto de declaración en donde plantea que es persona no grata a Mauricio Macri. Te lo leo rápidamente. La legislatura de la provincia de Tucumán, a instancias de Ariel García, el vicepresidente de la Cámara, artículo 1, declarar persona no grata al presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, en virtud de haber firmado el acuerdo de asociación estratégica entre el Mercado Común del Sur, el Mercosur, y la Unión Europea, el que resulta prima facie sumamente perjudicial para los sectores de Tucumán, sobre todo la producción de azúcar, limones, arándanos y otra. Bueno, es un boina blanca, es un radical de pura cepa. Pero por otro lado también tenemos que mostrarte una realidad que está pasando en la Antártida, en la base Marambio. Es realmente impresionante cómo una médica ha expuesto la situación de lo que sucede allí. No hay medicamentos. Fíjate por favor lo que la carta de Sonia González se la manda el capitán Ricardo Prado Sánchez, jefe de División de Sanidad, de mi consideración. Debe informar, esto fue el 1 de octubre de 2018. Esos llegaron el 11 de noviembre de 2017, ya habían llegado hacía más de 8 meses. Debo informar que los alimentos consumidos durante la campaña antártica 2017-2018 se encuentran vencidos. No se encuentra otra alimentación, habiendo en este momento 87 personas en la base. Esto le decía la médica, la doctora a cargo de Sanidad. Esto pasaba en la base Marambio, con los científicos y aquellos que están haciendo tareas de investigación. Pero seguía la doctora, fíjate en el próximo paño, enumeraban los medicamentos vencidos y los alimentos vencidos. En este caso hablamos de medicamentos que tienen en algunos casos 4.000 días de vencimiento, 391, más de un año, casi un año, 210, 361 y 88 días de vencidos. Así estaba el 50% de los medicamentos en la base Marambio. Y los alimentos, Jorge, mostrame cómo estaban los alimentos. Ahora vas a ver cómo estaban los alimentos según la propia médica que había hecho el relevamiento. El osobuco, por ejemplo, era de 2017, la paleta de 2017, el tubo de calamar era de agosto de 2016, y fíjate que es del mes de septiembre de 2018 el informe, ¿no? Entonces, el tubo de calamar de 2016 tenía 2 años de vencimiento, el vacío, el arrollado, el jamón cocido de julio de 2017, más de un año de vencimiento. Así estaban en la base Marambio. ¿Pero querés saber más? ¿Querés ver más pruebas? Dio la cara a esta médica. Rompió el silencio. ¿Viste que hubo muchas operaciones de prensa diciendo que en la Antártida el frío era psicológico? Bueno, se debía a que esta médica había dicho que había hablado con nosotros. Se desesperaron y esto dice la doctora. Dale. Contame qué pasó en el año 2017-18, con tu carrera profesional. Presenté todos los trámites, me preparé tanto física como mentalmente para ir a la base Marambio. Yo soy médica pública, trabajo en un hospital y soy la directora de salud del dispensario de La Cumbrecita. Y fui a la base Marambio como la médica. ¿Cómo fue la experiencia? A ver, contame vos como médica. Llegamos el día 8 de noviembre de 2017. Se hace, digamos, un relevamiento de mi zona sanitaria. Ahí, digamos, como que tengo mi primer encontronazo de fracaso porque me encuentro con muchísima medicación vencida. Se nos dice que el día 13 de diciembre nos van a llegar la medicación. Los aviones vinieron, pero nunca llegó. Y entonces se nos dice que para la fecha del 20-21 de diciembre va a llegar. Tampoco llega. Con temperaturas de 50 grados bajo cero estaba esta médica que había aprobado un examen, justamente era una persona que se había de alguna manera preparado, como todos los que van a la base Marambio, para ver cómo está la Antártida, para ver cómo es vivir en la Antártida, para colaborar con el país. Pero se encontraron con una situación sumamente complicada, el olvido absoluto. Si había una emergencia, según la médica, todos morían, fíjate. ¿Podía morir la gente ahí adentro? ¿Y sí? ¿No tenías medicamento, no tenías forma de cubrir, por ejemplo, una emergencia? No. Una porque tenía medicación vencida
y otra la tenía congelada. ¿Por qué la tenía congelada? Porque en el área en donde estaba la medicación no había el suficiente calor como para mantener la medicación. Igual no podés usar una cosa que está congelada. Exacto, jamás me atrevería a poner un suero que se me congeló, jamás lo pondría porque no sé qué efecto puedo llegar a producir más daño en un paciente. Los científicos y la gente va a ser patria a estos lugares, no va por plata, claramente no va por dinero, se preparan para eso, dejan su familia y van a ver cómo es la Antártida Argentina. Se encuentran con esto, con este shock de realidad. Esto fue Cambiemos, esto le hizo Cambiemos a la ciencia. ¿Te acordás cuando Macri decía en el debate que iba a darle a la ciencia todo? No le daba ni jamón cocido, digamos. El jamón cocido tenía 2 años de vencimiento, de vencidos. Ni siquiera le daban los bisturíes para poder tener una mediana urgencia en la Antártida. Los bisturíes estaban todos vencidos. La tercera parte, dale. Doctora, ¿y la calefacción que usted tenía en el área, digo, era nula? ¿Cómo es? La calefacción de sanidad teníamos de 2 a 3 estufas prendidas las 24 horas del día con potenciables riesgos de incendio, que de hecho tenemos fotos en donde se nos prendían fuego los enchufes. ¿Y la calefacción era con estufa eléctrica? Sí. Puede llegar a tener temperaturas entre 30 y 40 grados bajo cero. ¿Y le daban 2 o 3 estufas eléctricas? Sí, para el área de sanidad sí. Nosotros estábamos adentro con ropa, teníamos primera piel, segunda piel y el extremo frío, que es una ropa especial que se da para estar afuera, nos la teníamos puesta adentro porque no podíamos estar de frío. Para ser patria no solamente hay que saber y hay que ser profesional en lo que se hace. Lo que hace Sonia, básicamente, lo que hizo Sonia en la Antártida, sin ningún tipo de medicamentos, hacer su trabajo como corresponde como médica. Y bueno, hizo un juramento muy importante en donde ella tiene que informar. Ese juramento lo hizo en la universidad y ella dice que tiene que informar todo lo sucedido y por eso lo está haciendo. ¿Te imaginás con 50 grados bajo cero tener 3 estufas eléctricas? Cuando Julián Aguada decía que en verano o en invierno Mauricio Macri prendía el aire acondicionado. Eso es no tener empatía por el otro, Mauricio. Presidente, eso es no tener empatía por el trabajador, por el que está haciendo patria. En serio, ¿no? En serio. La última parte de Sonia González, dale. Respecto a los alimentos, ¿cómo estaban? Las galletitas podían estar vencidas, se nos empezaron a escasear la carne, no nos liberaban la carne. Hubo mucha queja de los hombres porque trabajaban afuera a temperaturas extremas muy expuestas, en donde necesitaban, por una cuestión de requerimiento calórico, proteína. Y entonces, bueno, nos llamaron al área sanidad, liberaron la carne para que hiciéramos y nosotros programáramos los menús. Y en ese momento contaba con 95 personas en la base. Cuando recibo el parte, me encuentro que tengo muchísima alimentación vencida. ¿Cuándo vencía, por ejemplo? Vencía 2016, 2015, la carne, los quesos, los fiambres, las latas. Entonces me encuentro con un parte todo rojo, 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 rojo y veo los meses en donde ha ido saliendo. Creo que estuvimos completamente desabastecidos y desprotegidos. Estuvimos desprotegidos, como está la mayoría de los argentinos hoy, lamentablemente. En esos casos es claro y objetivo que la médica está hablando porque hubo desesperación y porque no quiere que pase más en ese lugar lo que sucedió. Ahora me voy a la cancha de River y te voy a mostrar quiénes también están desprotegidos. Miguel Ponce de León, ¿cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Tomás. Estamos aquí en la cancha de River en esta actividad que organizó Juan Car con la gente del club. Están entregando ayuda a personas en situación de calle, sobre todo abrigos. Las donaciones empezaron desde las 19 horas. Son muchos vecinos que empezaron a traer, como ves, abrigos, frazadas, las están entregando y están ayudando de distintas
personas que lo necesitan porque están en situación de calle. Lo que cuentan es que llegaron desde muchos barrios de Capital Federal, desde el conurbano, desde zonas incluso muy lejanas, se enteraron y vinieron acá a buscar la ayuda. También están algunos cenando, están tratando de pasar un poco la noche acá. Y después lo que nos cuentan es que algunos, los que quieran, van a poder quedarse para pasar la noche en un lugar que va a acondicionar River para que puedan estar acá. Es parte de una actividad que incluso Tomás va a continuar el día viernes, porque todo esto que ves detrás mío, que tiene que ver con las donaciones de frazadas, de abrigos, bueno, se va a terminar de entregar el viernes a las 19 horas en la Plaza de Mayo. Bien, Miguel, muchísimas gracias. Excelente, ya volvemos con vos, en un ratito. Un club de fútbol se tiene que hacer cargo de la gente. ¿Cómo andás, Pablo? Buenas noches. ¿Tomás bien? ¿Todo bien? Acá andamos. Después sería bueno que Miguel levante algunos testimonios a la gente. ¿Por qué está ahí? Lo va a hacer. Porque te digo una cosa, antes de venir para el canal, siempre uno se opinea un poco qué está pasando en los canales de noticias para ver cómo es la agenda, ¿no? Y hoy el frío, parece que descubrimos el frío en las medios, en la televisión argentina. Pero no veía ninguna referencia a por qué estamos cubriendo el frío. Estamos militando el frío como si fuera una cuestión climática y en realidad la noticia es, está tan desprotegida la sociedad argentina que una noche de frío puede matar gente. Después para analizar, ¿no? River se ha jugado mucho, ¿no? Con esta acción social se ha jugado políticamente mucho, la verdad. Yo creo que aquellos que tienen periodismo deportivo y ven las entretelas de la AFA, entre estas cosas bueno, de hecho creo que si no me equivoco, han dejado la cancha de River de afuera de las sedes de la Copa América. Esto también tiene que ver con estas posiciones que tienen en el club, ¿no? Bueno, vamos con el tuit que nos pediste para Vidal. Antes déjame que te diga una cosa de la base Marambio, porque lo que estamos viendo es la entrega de soberanía. Sí, absolutamente. A ver, claro. la Antártida uno la pone en el mapa de Argentina como si fuera un territorio argentino. Y la verdad que todavía no está definido eso a nivel mundial de cómo son las porciones de Antártida de cada país. Correrse de la presencia, a partir del desabastecimiento, a partir de la degradación de la presencia argentina, es entregar territorio, es entregar soberanía. Y eso es lo que se pretende, claramente. Después, ¿quién va a querer a...? Un país cada vez más chico. Exactamente. Bueno, lo saludo Ariel. ¿Cómo anda, Ariel? Buenas noches. Buenas noches, Tomás. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿De qué hablamos hoy? Bueno, la Oficina Anticorrupción no está investigando a ningún funcionario del gobierno. No lo decimos nosotros, lo dice la justicia, que está investigando a qué se dedica la OA. La primera medida que hicieron fue averiguar en cuántas causas estaba querellando la Oficina Anticorrupción a cargo de Laura Alonso contra funcionarios de la actual gestión, y la respuesta fue 0. Te vamos a mostrar entonces las respuestas de todos los juzgados federales y también del Fuero Penal Económico. Juan, ¿qué pasó hoy? ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal, Tomás? Buenas noches. Bueno, hoy el espía Hugo Rolando Barreiro destapó el AMPA del espionaje ilegal y el lavado de dinero, vinculó directamente a Elisa Carrió y a Margarita Stolbizer, con Marcelo Sebastián D'Alessio. ¿Con esas caritas andan cuando los espían las chicas? Así es. Bueno, está con nosotros Hernán Lecher, está Darío Martínez, buenas noches, y está Rodolfo Tailade. Buenas noches, Rodolfo, ¿cómo anda? Bien. Bueno, vamos a empezar con el primer caso de corrupción que de Cambiemos, vamos a empezar a analizarlo, pero desde otra óptica. Fíjate por qué es muy interesante esto. Empezamos con el tema de Correo, pero se mezcla Odebrecht y AXA. Dale. La sospecha es que el consorcio de empresas que está a cargo de soterrar el tren Sarmiento pagó sobornos. Es el soterramiento del Sarmiento, donde están unidos IEXA. IEXA, epa. Esta es la constructora de la familia del presidente de la Nación. ¿Qué es lo que hace Macri? Se asocia con otra empresa, que es la famosísima empresa Odebrecht. La del despelote en Brasil. Odebrecht dice, pagué 35 millones de dólares de coima en la Argentina. Pero yo digo que ahí hay un problema, porque Odebrecht en Argentina se presentaba a licitaciones con socios argentinos. Todo eso hay que perseguirlo a fondo. Yo creo que el problema que estamos teniendo acá es que el socio más importante de Odebrecht en Argentina se llama Macri. Está bien. Es la familia Macri. Odebrecht admitió ante la justicia estadounidense haber pagado en sobornos 35 millones de dólares en Argentina. Es conocido. Pero lo que muy pocos sabían hasta ahora es que la empresa brasileña también habría aportado para campañas presidenciales en ese país. La constructora donó unos $500.000 a propuesta republicana. Macri, en persona, se dirigía, dependía el nivel. A los empresarios grandes era un mano a mano, cara a cara, decía, quiero el 1% de tu patrimonio para la campaña, no como coima, sino como para la campaña, financiamiento. Pero del otro, la carita era porque tu 99% restante, si yo gano, ambos sabemos que va a valer mucho más. El desembolso se materializó en el pago de cubiertos de toda una mesa en la cena de recaudación de fondos que organizó la agrupación en marzo de ese año.
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, inauguró este miércoles una planta reguladora de presión de una de las 6 redes de gasoductos que la empresa brasileña Odebrecht construye desde noviembre. De acá nos vamos para Jesús María a disfrutar de este festival tradicional argentino, su mateada, el folclore, la jineteada, realmente los artistas. ¿Por qué está 2 años toda la prueba parada en Brasil? Sí. Antes la hipótesis era, como Gil Carbó es la jefa de los fiscales y es la que tiene que negociar con los fiscales en Brasil, Gil Carbó tiene todo esto planchado para no perjudicar a los Kirchner. Hoy ya hay alguien que confesó haber pagado y tenemos una procuradora que ha tomado todos estos meses para llevarnos a caminos que no llevan a la verdad. Ella viene utilizando ese enorme poder que le da la procuración para tratar de amparar delitos que se cometieron en la época del kirchnerismo. Entonces, yo soy el primero en querer saber toda la verdad y no tengo ningún tipo de límites. Se fue Gil Carbó, está Eduardo Casal, no es alguien muy de muy mala relación con el gobierno nacional y no cambió nada. ¿Por qué Macri fue a Córdoba y se presentó cuando estaba en el peor momento Odebrecht? ¿Por qué lo bancó de esa manera? Bueno, porque Macri dio la orden para que el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, que maneja los fondos de los jubilados y que es el principal fondo soberano argentino, dio la orden para que financiara un gasoducto, uno de los 3 gasoductos troncales de Córdoba, que tenía que hacer Odebrecht con plata propia. Sí. Resulta que así ganó la licitación, bajo el compromiso de conseguir la financiación. Resulta que explota el caso Odebrecht en toda América, se presenta Odebrecht ante el gobierno de Córdoba y dice, no voy a poder conseguir la plata. Y el gobierno de Córdoba le dice, no te hagas problema. Llama a Macri le da más de 200 millones de dólares al gobierno de Córdoba, que pasaron directamente a Odebrecht, es decir, fue un pasamano. Claro, nosotros hicimos la denuncia, Tomás, porque... Guita de los jubilados, ¿no? Que hicimos una denuncia penal, guita del Fondo de Garantía y Sustentabilidad. ¿Y por qué hicimos la denuncia? Porque resulta que para comprar la deuda que el gobierno de Córdoba emitió para financiar y darle a Odebrecht y financiar el gasoducto, el FGS compra esos bonos que pagaban 7% anual en dólares, vende bonos también de Córdoba, y vos tenés que saber la historia para construir la famosa Central Pilar, que pagaban 12%, es decir, el Fondo de Garantía se desprende de bonos que pagaban 12% en dólares anual, o sea, el activo financiero más importante que tenía el FGS, para comprar bonos que pagaban 7% anual, es decir, 5 puntos de diferencial en la tasa. Estamos hablando de 200 millones de dólares. La primera, el Pilar le prestaron 600 millones de dólares a Córdoba. Sí. Así que claramente hay una administración fraudulenta. Si yo te muestro el acta del FGS, en esa época estaba Luis Caputo, estaba Santiago Bausili, después, bueno, Bausili sigue. Te muestro el acta del FGS en donde se toma la decisión de vender los que pagaban 12 para comprar los que pagaban 7, y el acta dice que esos de 12 ya estaban siendo reclamados, los querían comprar el Citibank, el JP Morgan, claro, pagaban 12% anual, 12,5% anual en dólares. Te corto un segundo, mostrame una placa, por favor, Jorge. Esta placa es muy, es por lo menos clarificadora, ¿no? Tiene que ver con la compra de un banco, ¿no? Por parte de Odebrecht, con el cual supuestamente era el que pagaban las coimas, ¿no? A través de esto, Rodolfo. Así es. En 2010, Odebrecht, Brasil, compra la sucursal de un banco austríaco que se llama Mailbank, compra la sucursal, está en una república muy seria que se llama Antigua y Barbuda, en el Caribe, el banco, la sucursal, y por ahí no pasó todo, pero pasaron más de 1.600 millones de dólares en coimas para Brasil, para Colombia, que dicho sea de paso, en Colombia la obra pública más importante, ¿sabés quién la hace? Odebrecht y EXA. Es una autopista que se llama la Ruta del Sol, que hay una investigación por corrupción y en los últimos 8 meses hubo 2 testigos muertos hubo en el caso. Pero eso que estás mostrando significa la prenda de acciones de SOCMA a Odebrecht, porque Odebrecht le prestó plata para resolver el concurso del Correo Argentino. Para hacerla poco simple para la gente, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Santander, y el Centro de Inversiones Internacionales le prestaron al Correo Argentino
en el 96 400 millones de dólares aproximadamente, básicamente para que eche gente del correo, ¿no? Cuando agarró la concesión. Sí. Esos 400 millones de dólares hoy están sin pagar, no le pagó a nadie, Sí. digamos, el correo, ni al Estado, ni a esos bancos. Resulta que aparece en el concurso, de un día para el otro, el banco de Odebrecht, como dueño de los 400 millones de dólares, le compró la deuda al Banco Interamericano de Desarrollo y al otro organismo internacional para aceptar la propuesta de pago del correo, que le pagaba de 400 millones, 8 millones de dólares. O sea, puso 400 para comprar la deuda y aceptó una quita del 98%, la misma que en principio aceptó Macri como Estado. Bien. Y que después tuvo que volver. Bueno, ¿cuál es la conclusión de esto? Odebrecht y Macri, como decía recién ahí en el informe, Axel, son socios de hace mucho. Poné la tapa, por favor, Jorge, porque, digamos, es clarificador que, digamos, básicamente se reveló esto. Odebrecht compró un banco para repartir los sobornos de aprobado. Claro. Aparte no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la fiscal Boquina. Y estamos hablando de Mauricio Macri, ¿no? Estamos hablando del actual presidente, estamos hablando de IEXA, estamos hablando del presidente, que dicho sea de paso, la sociedad con Odebrecht, son socios con Odebrecht desde 1998, es decir, Macri era el vicepresidente ejecutivo de SOCMA, no era ni jefe de gobierno ni diputado, y creo que recién agarraba boca. En el 98 armaron un fondo de inversión mundial, los principales socios Odebrecht y Macri. Bien. Desde esa fecha se remonta la sociedad. Rodolfo, muchas gracias, muchísimas gracias. Ya en un ratito seguimos hablando de corrupción en el gobierno de Cambiemos, ya hablamos con Hernán, ya hablamos con Darío. ¿Está Roberto ya? ¿Jorge? ¿Sí? ¿Con qué vamos? ¿Con Ariel Sack? Vamos, Ariel, ¿me mostrás un poco qué pasó con Laura Alonso, el anticipo de recién? Por supuesto. Ya viene Roberto Piazza para hablar de la situación de la textil, cómo está su empresa, qué es lo que piensa de la situación actual. Dale, Ariel, vamos. Decíamos recién que la justicia federal está investigando qué hace, o mejor dicho, qué es lo que no hace la Oficina Anticorrupción. Lo que no hace, y ya lo he podido determinar lisa y llanamente, de manera muy contundente, es investigar a funcionarios del actual gobierno. Según la justicia federal, la OA no querella, no se presenta como parte querellante en las causas en las que están involucrados funcionarios de la gestión actual del gobierno del presidente Mauricio Macri. Mira, escucha esto, lo que dice la justicia. 24 secretarías de 12 juzgados federales dijeron que no participa de causas contra funcionarios del gobierno actual. Y 22 secretarías de 11 juzgados en lo penal económico dijeron exactamente lo mismo. Un informe de la justicia dice que la Oficina Anticorrupción no está actuando en caso de corrupción del actual gobierno. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el edificio de Comodoro Pi, lo que dice la primera línea, todo el edificio de Comodoro Pi le dijo al fiscal Ramiro González y al juez Ariel Lijo que la OA no interviene como parte querellante en ningún expediente en el que estén involucrados funcionarios del gobierno Mauricio Macri. Bien. Y por otra parte, el Fuero Penal Económico, que está en el edificio de atrás de Comodoro Pi, dijo exactamente lo mismo. No hay participación de la OA como querellante en ninguna causa. Esto lo había dicho Laura Alonso públicamente, pero ella dijo: yo no intervengo porque no quiero ser acusada de encubridora, no quiero que digan que entro a los expedientes para sacar información. Lo que vamos a ver ahora es a quién investiga a Laura Alonso. La funcionaria actual, que dice que lucha contra la corrupción, no investiga entonces al gobierno de Cambiemos, según la propia justicia, pero veamos a quién sí investiga. Bueno, son solo algunos ejemplos que enumeramos para mostrar que todo el foco, toda la fuerza de la Oficina Anticorrupción está puesta en el gobierno pasado. La primera que aparecía en la pantalla anterior era Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, en todas las causas en las que está acusada de corrupción la expresidenta aparece la OA. Un caso emblemático es el de la supuesta ruta del dinero K, donde el juez Sebastián Casanelo decía que Cristina Fernández de Kirchner no tenía nada que ver con el presunto lavado de dinero por el cual se le investigaba a Lázaro Báez, y sin embargo la OA pedía una y otra vez que la indagaran. ¿Qué pasó? La indagaron. ¿Qué dijo el juez? Falta de mérito, confirmada por la Cámara Federal porteña. Recién veíamos los que investigan, a Kicillof, a Sbatella, a Katia. Bueno, mirá a los que no investigan: a Mauricio Macri, a Oscar Aguado por el Correo, por Panamá Paper y Parque Eólico, a Mauricio tampoco, a Gabriela Michetti por la Bolsa de Dinero tampoco, a Javier Iguacel por los puentes, por la ruta, el tarifazo de gas tampoco, a Luis Miguel Echeverre por el bono Sociedad Rural tampoco lo investiga Laura Alonso. Elegimos estas causas como ejemplo simplemente para mostrar que se trata de casos de supuesta corrupción. No son casos cualquiera, son casos en los que se investiga corrupción. Por ejemplo, el de Oscar Aguad, si intervino, si incumplió con sus deberes de funcionario público, si hubo abuso de autoridad, si realizó negociaciones incompatibles con la función pública al avanzar en una negociación que implicaba una empresa del
grupo Macri, que tiene que ver con la familia del presidente, que es el caso del Correo, donde se firmó un acuerdo que fue ruinoso para las arcas del Estado, que hubiese implicado una pérdida muy grande y que finalmente no se gestó por la intervención de la fiscal Gabriela Bocchini. Alonso, ¿algo para decir de esto? Mira, la configuración de estos delitos me parece que es claramente incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y lo dice Comodoro Pi, lo dicen, digamos, claramente, lo están diciendo la justicia federal porteña, concretamente. Laura Alonso tiene demasiados problemas, yo creo que se suma a la fila de estas legisladoras también cívicas libertadoras que están severamente cuestionadas en el Juzgado Federal de Dolores, emparentadas directamente con el falso abogado y presunto agente de la DEA, Marcelo Sebastián D'Alessio. En el caso de Laura Alonso, directamente lanzando una inquisición sobre el gobierno anterior y ocultando los gravísimos hechos de corrupción. Más de 100 causas tiene específicamente el presidente en esta gestión. Bien, Ariel. Como dice Juan, lo que se está investigando en esta causa es si hubo incumplimiento de los deberes del funcionario público, si hubo abuso de autoridad. La primera medida era chequear que efectivamente no querella a ningún funcionario del gobierno. Chequeado eso, vendrán las siguientes medidas, como por ejemplo saber si los juzgados le dan intervención en las causas y ella rechaza la posibilidad. En un ratito vuelvo con Darío Martínez, vuelvo con Hernán Lecher, vuelvo con Pablo Cano, ya vamos a la mesa a hablar de corrupción, ahora hablamos de economía, cómo está actualmente la Argentina. Dale. La mujer está como esperando, quizás viene mañana una señora y compra 5 vestidos para una sola fiesta. Entonces yo le hago el hula hula, no sé, la beso, me caso con ella, le hago todo lo que la mina me pida. Pero no, Argentina en este momento está en una crisis financiera y económica muy fuerte, muy dura. Apuesto a que la Argentina cambie. El pueblo está cagado de hambre, las pymes estamos todas destruidas y la gente se está yendo. Mira, cuando un artista se va del país, que están yéndose la mayoría, pierde sangre el país. Y cuando el país pierde sangre, ahí es cuando se está perdiendo mucho, mucho, mucho. Roberto Piazza está con nosotros. ¿Cómo anda? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Fría noche. Sí. Fría noche y hay un país que no lo imaginábamos hace poco tiempo, pero un club de fútbol que está prestando sus instalaciones para que la gente pase la noche, ¿no? Sí, no, la verdad que complicadísimo. Recién estaba escuchando a todos los señores hablando de todo esto, que los vengo escuchando desde hace desde el año 1810, yo creo que lo escucho. Este país ya no sé si tiene cura, pero de igual modo, yo hace 45 años trabajo. Empecé a ir a los 15 en el proceso argentino, en Santa Fe de la Veracruz, donde nací, en la casa de mi madre, con mi vieja, y desde ese momento hasta hoy, 45 años ya, casi, sí, todos los gobiernos tuve subidas y bajadas, con mi faisán, con mi mierda, con mi arroz hervido, arroz relleno, pollo. Y así me fundí 2 veces, me perdí la casa, volví a comprarla, hasta que cumplí 60 años, ahora en mayo. Y tengo mi mesón en Belgrano, de alta costura. Tenía una quinta en San Isidro, me robaron 9 veces. En una casi me matan. En el término de 3 años pasó esto, ¿no? Así que dije, bueno, tengo 23 escuelas en todo el país, que son franquicias, etcétera. Y la alta costura venía maravillosa, con sus altibajos. La moda es un negocio muy, muy bueno, por cierto, pero es difícil, sobre todo la moda que hago yo, que es altísima costura para una élite, o para alguien que quiera, que sepa valorar, ¿no? Pero desde hace unos años a esta parte fue peor que la época de Menem, que mira que la época de Menem fue de terror para mí. Esa década fue siniestra. Más, si yo podría encontrarlo, digo, al patilludo le arranco las patillas con los dedos, pero nunca lo encuentro. O sea, vos ves similitudes entre esta época y la época de Carlos Menem, digamos. Esta es peor. ¿Esta es peor? Sí, esta es peor. Porque en la época de Menem, como era la frase famosa, piece champagne. Sí. Piece champagne. Por lo menos estaba la frivolidad, la banalidad de las tilingas que había de turno, y el puterío y la prostitución esa que había en la casa de gobierno, y demás, que yo la conozco a todas. Conocía a cada puta que entraba. Se puede hablar así, ¿no? Bueno, si no importa, que el Opus Dei ya me tiene crucificado, así que no me importa.
Yo me acuerdo que iba a la Casa de Gobierno a pedirle por favor que me ayudasen las chicas, las amigas de Menem, y todas me pedían ropa prestada, patatín, y me prometieron el oro y el moro, y nunca me dieron ni siquiera un préstamo bancario de 5.000 pesos. Es más, fui a visitar me llevaron a hablar con uno de los grandes ahí del Banco Central, que está enfrente de la Casa de Gobierno, y me dijo, tenés que aguantar porque todo va a venir muy bien. Aguantar, que cuando me aguante ya va a estar recontrafundido. Pues esa frase la dice mucho el presidente actual. Hay que aguantar que todo en algún momento va a estar bien, digamos, ¿no? Yo no aguanto más, yo tengo 60 años y ya no tengo mucho tiempo para aguantar. ¿Me podés graficar qué es lo que está pasando? Por ejemplo, vos tenés cuánta indumentaria para vender y cuánta no vendés. Disculpad si no es el término indumentaria, pero vestidos, te escuchaba hablar de vestidos, indumentaria digamos. En realidad abarca todo lo que es vestimenta. Puede ser en realidad lo mío, mi especialidad es la altísima costura de lujo. Sí. Mira, yo he hecho desfiles siempre que cada colección eran obras de arte, por eso me hice tan conocido por mis grandes presentaciones de grandes lujos, y tenía una clientela majestuosa. Y la última colección que yo hice el año pasado creo, ¿no? Sí, el año pasado fue la última gran colección que hice en Argentina, con un estrés galopante. Estuve 2 años con un estrés que me pasó de todo. El estrés fui más a la Clínica del Sol, a la Trinidad, que al cine, le decía al médico. Todas las semanas caía con un golpe de estrés por la situación económica. Es más, a Laurencio Dott, un colega mío, le dio una ACV hace poco, también por la situación económica, el parate, y a un montón de colegas. Y presenté 135 creaciones de alta costura y vendí en el año de la colección 3. ¿3 qué? 3 vestidos. ¿De 135? De 135 vendí 3. Vos sabés que yo quería, Roberto, que este gobierno, bueno, claramente gobierna para los más ricos, eso es claramente es visible, pero digo, si gobierna para los más ricos, vos me vas a decir que laburás para una élite o aquel tipo que sabe valorar lo que vos haces, pero ni siquiera así, digamos, a vos también te ha tocado la crisis. Total, a mí, a todos mis colegas que hacen alta costura les ha tocado la crisis, salvo alguna clienta veterana que uno ya tenga, que venga y te pida tal cosa o tal otra. Las fiestas, lo que pasa es que las fiestas han mermado mucho, la gente se cuida mucho, y la que tiene mucho dinero por ahí lo compra afuera, le conviene viajar y comprarlo afuera. Entonces, bueno, desvaloriza también lo que es la creatividad del artista, como yo recién decía. El artista se va afuera porque acá no encuentra. Yo no solamente hago moda, hago música, hago teatro, hago literatura, tengo una fundación contra el abuso infantil. O sea, yo soy una especie de multimedia en la indumentaria y de la filantropía. Y entonces todo eso hace de que pasó algo rarísimo, que yo no voy a hablar de política, porque yo en este momento soy como una especie de ameba político, ¿viste? Sí. Si bien pensé que este gobierno nos iba a ayudar a las pymes, que cagaste una pyme y sonó un montón, cantidad de gente. Parece que no lo entiende, porque el nuevo acuerdo con la Unión Europea es perjudicial inclusive para las pymes, ¿no? Pareciera no entenderlo el gobierno todavía. Sí, no, total y absoluto. Vos sabés que te están tildando de acá en este momento a vos, primero por estar sentado acá, digo, lo mejor y lo más fácil es decir, lo que pasa es que Roberto Piazza es K, está en C5N, y encima critica la situación actual. Es como que estigmatizan y meten miedo a la gente para que nadie exponga la situación real, digamos. Yo no soy ni K, ni Z, ni W, ni nada. Yo soy Roberto Piazza, soy un artista que en realidad, yo a C5N vengo desde que se inventó a millones de programas. Eso no significa que yo sea acá, ni tampoco soy del PRO en este momento. No me interesa ser de ninguno, porque en realidad yo lo que soy es un tipo militante social. Cuando me quisieron hacer de la Cámpora, le dije que no, y ahí empezó un quilombo de la zamputa, porque yo, la ley Piazza que se firmó, y todo el mundo la sabe, la firmó la presidenta, pero no es porque ya ella ha hecho ella. La ley la hice yo y firmaron los diputados y senadores de todas las bancas. Y obviamente, ¿quién la va a firmar? No la firma mi vieja, la firmó la presidenta del momento. Bueno, me sacaron foto y todo el mundo, obviamente muy bien articulado, estaban todos ahí, todos me tildaron de acá. No, para nada. De igual modo, hubo cosas muy buenas y cosas muy malas. Cuando murió Néstor Kirchner, a mí me iba excelentemente bien. Más allá de todo lo que haya pasado, no sé lo que había pasado, yo no sabía en este momento, después se empezó a destapar ollas, verdad, mentira, bueno. Pero maravilloso iba. Cuando murió Néstor Kirchner es como si me hubieran cortado el teléfono.
No llamó nadie más. No sé, fue una cosa loquísima, parecía macumba. Tac, se paralizó el país en lo que a mí respecta. Y de ahí en adelante empecé a preocuparme en demasía, porque bueno, las escuelas funcionan bien, pero lo que es indumentaria o ropa o alta costura o novias o fiestas y todo lo que yo hacía, que es más, se vendía más que en Europa, era una cosa que se paró totalmente. Y realmente vendí la quinta de San Isidro, porque además ya que me robaron 9 veces, la quinta, el dólar se fue al recontracarajo, y yo la quinta las tenía hipotecada. Menos mal que la mesón ya la había terminado de pagar previamente a todo esto. Claro. Y dije, ¿para qué quiero 2 elefantes blancos y una quinta que nadie iba? Porque la gente ni siquiera tenía miedo de llegar a Santa Rita, que ahí me robaron un montón de veces. Y tuve problemas con Pose, tuve problemas con todo el mundo, me peleé con todo el mundo. Viste que yo enseguida cuando me dices algo yo te voy al cuello. Y bien, vendí la quinta, mal vendida por cierto. Y con esa plata dije, acá en la Argentina realmente no invierto ni en un malbón. Roberto, muchísimas gracias por haber venido. Es un placer escucharte, verdaderamente un placer, y se ve que a la gente también le interesa mucho lo que decís y cómo lo decís. Lo decís sin resentimiento. Vemos que has descrito una situación particular tuya, individual, que no es buena, pero lo decís sin resentimiento y eso es muy positivo para todo, para todo. Deberíamos aprender todo un poco de cómo hablas y las cosas, cómo lo expresas. Gracias, Roberto, en serio. Gracias a vos. Muchísimas gracias. Nos estamos yendo al móvil nuevamente. Claro, el contraste no es un contraste, en realidad es la misma realidad. Lo que acabamos de describir nos toca a todas las clases sociales. Miguel, dale vos. Acá, bueno, hay muchísima gente que sigue esperando, algunos para recibir algún abrigo más y otros que están terminando de cenar, algunos más van a buscar quedarse a dormir. Estamos con Beatriz, que es una de las personas que vino a pedir ayuda. Beatriz, ¿qué ayuda pudiste conseguir? Mira, para mí una campera, un pantalón, un par de zapatos y bueno, y abrigo. A ver, mostrarnos qué tenés. Es esta campera, frazadas. Ahí tengo una colcha y bueno, un par de camperas y un par de ropa interior. ¿Cuánto ayuda esto a una persona que está en situación de calle como vos? Muchísimo. Aparte te dan la cena. Vos podés comer, se come muy rico también. Y bueno, es abundante porque te dan un plato de sopa, un plato de guiso. Y bueno, tiene sus proteínas y vitaminas importantes. ¿Hace cuánto estás en situación de calle? 6 meses. ¿Y por qué? ¿Qué pasó hace 6 meses? Y me quedé sin trabajo y bueno, ahora no me puedo movilizar porque tampoco tengo el dinero para hacerlo, entonces tengo que ir buscando las formas. ¿Qué trabajo tenías hace 6 meses? Y trabajo en la calle, vendo curita, con pañuelitos. ¿Y hace 6 meses tenías un trabajo estable? Sí, tenía un trabajo estable, sí. ¿Qué tipo de trabajo tenías? Y hacía cocina, lavar bachera, lavar platos, preparar comida, ayudante de cocina. Y ahora estoy otra vez en la misma situación. He visto algunas cosas, pero tengo que hacer un currículum, hacer vuelta en toda una historia otra vez para empezar de nuevo. ¿Cómo fue ese momento en el que te quedaste sin laburo y pasaste directamente a vivir en la calle? Y me dio bronca primero porque no tenía dinero para buscar otro lugar. Y segundo, que bueno, fui tratando de buscar situaciones para poderme ayudar como podamos entre los dos. ¿Te había pasado de vivir antes en la calle? No, antes tenía mi lugar y lo pagaba regularmente. Entonces, pero ahora no es lo mismo. ¿En qué lugares trata de dormir a la noche alguien que esté en situación de calle como vos? Y mirá, los lugares son los refugios. Si no tenés como estos, también en un refugio. No sé cómo será acá porque es la primera vez que vengo. ¿Te toca dormir en las plazas? Sí, pero a mí nunca me ha molestado. Me ha molestado más de día que de noche. Ahí está claro. Bueno, Tomás, esta es una de las tantas historias y que refleja algo que es mucho más fuerte de lo que se conocía hasta hace un tiempo. Personas que se quedaron sin trabajo hace meses y pasaron directamente a vivir en la calle. Muy buen testimonio, Miguel, como siempre. Hace muy bien la producción en esos lugares. Verdaderamente sentís, tenés sensibilidad, evidentemente esto es así. Mucha gente por lo que acabamos de ver. Gracias, Miguel. Muchísimas gracias. Y volvemos al estudio para hablar un poco de Panama Papers. Empezamos con Hernán. Hernán, dale. Bueno, la verdad que vos recordarás el caso de Panama Papers. Lo que surgió ahí es un enlistado importante de funcionarios del gobierno actual que aparecían casualmente en el listado de los Panama Papers. Digo esto porque no es que aparecía alguno,
recién chequeábamos la cantidad, me decía, son 17. Son 17, decía Darío. 17. Bien. Es decir, hay una práctica habitual en el funcionariato de Cambiemos de crear sociedades offshore, obviamente para ocultar, digamos, la titularidad de lo que tiene que ver con sus propios bienes. Claro. Te nombro algunos. Obviamente el presidente Mauricio Macri con varias sociedades. Jorge Macri, el primo del propio presidente, Gustavo Arribas, te acordarás. Darío Lopérfido, Nicolás Caputo, el hermano del Alma, Daniel Angelici, no funcionario, pero vinculado a Cambiemos, Néstor Grindetti, el hijo de Fernando Niembro, Diego Niembro, Waldo Wolf, la esposa de Fernando de Andrés, María Sol Ascónape y Claudia Bruj. Todos ellos con distintas sociedades que aparecen casualmente en lo que tiene que ver con los Panama Papers. ¿Qué dice o qué suele decir muchas veces los dirigentes de Cambiemos o algunos que defienden, algunos periodistas incluso que defienden esto? Bueno, en realidad tener una offshore no es ilegal. No, dice, no es ilegal. Macri dijo eso, en una entrevista dijo, tener un offshore no es ilegal. De hecho, una periodista reconoció, mira, teníamos el listado, sabíamos que estaba Macri y le avisamos para seguir las buenas formas, las buenas prácticas. Bueno, de hecho, en la causa principal, la primera estrategia fue esa, la segunda fue echarle la culpa al padre. Pero en lo que tiene que ver con las sociedades offshore en general, a ver, los objetivos son muy claros. O querés evadir impuestos, o querés ocultar la propiedad de algo, o querés fugar capitales, o una cosa que suele ocurrir, que en general tiene menos trascendencia, es cuando el dueño de la empresa, del grupo económico, tiene muchas y distintas sociedades, tal vez intenta utilizar las offshore para de alguna manera administrar cómo repartir esos bienes el día de mañana, evitando la herencia. Es decir, alguno no le quiere dar todo, bueno, lo oculta también para su propia familia. Darío, esto suele ocurrir cuando crece la familia y cuando crecen las sociedades, ¿no? Sí, la verdad que decíamos ahí, llevamos la cuenta de cuántos eran. Y nos dio la particularidad, por ejemplo, cuando Brooks sale del gobierno, quien lo reemplaza también tenía, o sea, entraba uno y salía, era como en un partido de fútbol, y el que entraba también. Y en realidad no es que usaron en gobierno para crear offshore, sino que eran empresarios que lavaban y evadían, y lo que hicieron es, se juntaron todo en el gobierno para seguir haciendo dinero. Claro. Hablabas de la Oficina Anticorrupción. La Oficina Anticorrupción no investiga nada de esto. Tiene 300 causas de incompatibilidad y no avanza en ninguna. Porque Laura Alonso es un tapón que está cuidando al gobierno con la excusa de castigar al gobierno. ¿No comete delito Laura Alonso cuando no investiga? Y la verdad que por lo menos hay incumplimiento de funcionario público, claramente, se lo hemos dicho. Está claro que no está a la altura de la secretaria Laura Alonso para estar en el lugar que está. Lo que pasa, depende para quién. Como funcionaria no debería estar claramente. Bien. Ahora, está haciendo el trabajo que le pidió Macri, que es que le cuide las espaldas no solo a estos 17 funcionarios, que ahora ya son más, sino que mira para otro lado o distrae para otro lado. Ahora, hablaba Rodo de la sociedad con Odebrecht, perdón. Cuando investigamos Panama Papers ya encontramos la sociedad que tenía Macri en Brasil. Digamos, esto es una herramienta que ha venido usando gran parte del empresariado argentino. Y bueno, hoy lo que pasa es que confluyen todos en un gobierno donde para ellos lavar y evadir no es delito, y nosotros hemos demostrado claramente que sí. ¿Cómo pasó de largo todo esto, Pablo? ¿Cómo es qué estrategia se utilizó para que pasara todo esto de largo? No, lo primero que se me ocurre es escuchar a Macri diciendo esto no es lo que parece, cuando le muestran la verdad que... Y después me sorprende que la sociedad todavía no reaccione. ¿Por? Porque no ves un reclamo fuerte de la sociedad respecto de esta demanda de transparencia. Porque es evidente, lo está contando Darío, lo está contando Hernán, es evidente que estos son, lo hablamos ayer inclusive, esto es un gobierno en el cual ha hecho del eje de los negocios el eje de la gestión. En áreas muy específicas como energía, como la política aerocomercial. Y todo esto lo está haciendo con estas maniobras de offshore, empresas fantasmas, testaferros elegantes. ¿A qué llamamos testaferros elegantes? Lo que decía recién Hernán. Tengo un offshore que en realidad es la dueña de otra empresa. Se cortó la luz masivamente en el país, ¿no es cierto? A ver, cuando uno va a buscar el paquete accionario que controla Transener, a quien hoy Lopetegui le echó la culpa del corte... es para ¿no se le echó a los mapuches? ¿Crees que se había echado la culpa a los mapuches? Era un comando anarco-camporista de los mapuches, claro. Pero esa opción dijeron que ya la habían usado antes. No eso no le sirve. Pero vos cuando vas a buscar todos los paquetes accionarios, siempre hay una empresa fuera. Claro. Fíjate el caso de Avianca, los dueños de Avianca, los hermanos de Fromovich, uno está en 800 sociedades creadas en paraísos fiscales y el hermano es un poco menor, está en 200 y pico. O sea,
hay un criterio de esto. Y bueno, fue una de las empresas elegidas por el gobierno para mostrarla como la gran empresa, ¿no? Hoy la gente de Apple está con eso, ¿no? Está muy fuerte. Aerolínea Argentina está compitiendo contra las firmas de Macri, la de Dietrich, la que sea, la que han puesto en funcionamiento, ¿no? Te agrego una cosa. El gobierno se apuró cuando asume en 2016 en obviamente cambiar las autoridades de la unidad de investigación financiera. Sí. Pusieron a dos personas, el primero, Mariano Federici, que viene del Fondo Monetario Internacional, la segunda, María Eugenia Talerico. ¿A qué se dedicaba en el banco HSBC? Justamente a la cuestión del lavado de dinero. El HSBC es el banco, vos te acordarás, ¿te acuerdas cuando aparecieron 4.040 cuentas que estaban escondidas? Bueno, eran del HSBC. Y lo que está demostrado es que la sucursal de acá había operado con la sucursal, creo que era de Suiza, para ocultar justamente deliberadamente esas 4.000 cuentas. La FIP, cuando lo denuncia, además dice y habla de una figura en particular, la de facilitadores, que dice hay contadores, hay abogados, hay toda una estructura, toda una ingeniería que está trabajando para ocultar esas tipos de cuestiones. ¿Vos te das cuenta de lo complicado que es? No sé si ustedes se dan cuenta de lo complicado que es comunicar los temas de corrupción de estos muchachos, ¿no? Recién Rodo tuvo 3 horas para tratar de explicar el mecanismo. Hernán lo mismo, Darío lo mismo. Es muy difícil explicarlo. Es más fácil decir la ruta del dinero caos o le pegaron un tiro a Nisman, digamos, Es que es mucho más simpático mostrar contando billetes o transportando bolsos. Pero cuando vos pones el volumen de estos negocios que operan con estas cosas, no alcanzaría el estudio para Son 100.000 López, digamos. Olvídate. Mira, esto se enlaza claramente con la causa de Dolores. En la causa de Dolores, el juez Alejo Ramos Padilla dice que era una asociación ilícita dedicada también al lavado de dinero. La cifra es extraordinaria, alrededor de 2.500 millones de euros planificaban lavar a través de un financista turco. Eso eran los socios de ¿Te das cuenta de la dimensión? Y la investigación hasta ahora descubrió al menos una transferencia de 250 millones de euros, por lo cual se extendió el procesamiento a uno de los presuntos socios de D'Alessio, de apellido Bloise, que se dedicaba a este mecanismo. Cuando se habla de mecanismo, hay un mecanismo de la narrativa, de la moralidad, desde la profunda inmoralidad, y también hay una narrativa, digamos, de lo que podríamos decir el desafío de la blancura, como la publicidad. Bueno, ciertamente este gobierno desde 2015 para aquí no pasa el desafío de la blancura. Un minuto. Tomando el desafío de la blancura, recordemos uno de los que denunciamos con Panama Paper era Gianfranco Macri, que luego utilizó la ley, una ley a medida. El único artículo votado por unanimidad era que ningún pariente podía blanquear y sin embargo por decreto le permitió blanquear los 500 millones que nosotros denunciábamos que tenía afuera en una cuenta offshore. Muchas gracias por venir a lo en serio, muchísimas gracias. Después de la tanda vas a ver una cosa increíble. Está ahora, en este momento, con nosotros la doctora en demografía y consultora de UNICEF, Carla Arévalo. Lo que vamos a ver en un ratito es esto. Pon la primera placa, Jorge, antes de saludarle a Carla. Es realmente impactante los datos que vamos a obtener de UNICEF, porque hay datos del INDEC, hay datos de la UCA. Esto, lo que estamos viendo ahí, es trágico. Estos son pibes de 6º grado a los cuales se lo ha analizado de nivel bajo, de nivel medio y de nivel alto. El rendimiento de cada uno de ellos. Esto es la movilidad social ascendente. De esto depende el futuro de nuestra sociedad. Carla, ¿cómo andas? Buenas noches. Buenas noches. ¿Te quedás y analizamos todo esto? Claro, gracias. Dale a la tanda.